Buenas tardes con todos. Aunque ya los saludé, pero nomás quería saber si estaban despiertos. Perdón que les voy a dar la espalda porque hoy es la misa con niños. Yo sé que ustedes también tienen el corazón de niño, ¿cierto? Las lecturas de hoy están bellas, ¿sí o no? A ver, díganme, niños. Les pueden ayudar los adultos, ¿está bien? ¿Sí se acuerdan al menos algo de las lecturas, cierto? A ver, la primera lectura la hemos leído del profeta Malaquías. ¿Les llama la atención algo de esa lectura? ¿Alguna frase que se acuerden? ¿No? ¿Alguna palabrita del profeta Malaquías? Ah, ya, muy bien. A ver. Espera. Pues no lo he leído, pero sí he leído la Biblia. Pues sí me gustan unas partes de la Biblia. Muy bien. Hemos leído una lectura, la primera del profeta Malaquías, muy bien. El salmo ha sido el Salmo 131, es un salmo pequeñito con 3 versículos. Y la segunda lectura, bueno, lo siento chicos, niños, porque fíjense bien, los libros están un poco medio raros los nombres, ¿cierto? De eso, porque la segunda lectura es de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, es un poquito raro, pero bueno, ya el evangelio está más fácil, porque es el evangelio de... No, Pedro, no hay un evangelio de Pedro. ¿Ah? Hemos leído de 4 evangelistas y leímos el evangelio. El diácono dijo, lectura del evangelio, ¿qué? No, Mateo, muy bien, Mateo. Y fíjense, no sé por qué, pero pareciera que las lecturas las seleccionaron para ustedes los niños. También para ustedes, no se preocupen. Y fíjense, vamos primero. ¿Alguien alzó la mano cuando dijo una frase de la Biblia? No, está bien, ya se arrepintió. Fíjense, dice Malaquías, el profeta. Me encantó la frase que utiliza. Dice, también es un poco dura para los niños grandes. Fíjense, yo les invito, yo lo bueno es que traigo aquí mi Biblia, Malaquías 1:14. Me gustó mucho porque dice, reciban ahora esta advertencia. Mira, el Señor no nos castiga, pero nos advierte. A ustedes me imagino que papá y mamá en casa, ¿qué les dice? Ya basta de celular, ¿sí o no? Ya basta de televisión, ya basta de juego, porque si no, ¿qué va a pasar? Un pequeño castiguito, ¿verdad? Que dice, voy a apagar el televisor todo el día. Papá y mamá amenazan primero. Es una forma para hacerles caso, porque a veces no les hacemos caso, ¿cierto? Aquí entre nos. A veces los pasamos por alto. Pero fíjense, dice más adelante, si no hacen caso, si no toman a pecho dar gloria a mi nombre, dice el Señor ahí, amenaza, me las van a pagar. Porque, ¿qué quiere el Señor? Como que se enfada. ¿Por qué? Para hacernos entender que obedecer es lo mejor, porque sus papás buscan algo malo para ustedes. Siempre buscan el bien. A veces se equivocan, pero siempre buscan el bien. ¿Y nosotros qué buscamos? El bien. Ningún niño busca el mal. Aunque hay niños traviesos, pero hoy no vamos a hablar de ellos, ¿está bien? Pero hay algo que me impacta más de Malaquías, fíjense lo que dice. Pero ustedes se han extraviado del camino, han hecho tropezar a muchos en mi ley. Eso sí es un poquito fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros, Dios quiere que hagamos siempre el bien. Y cuando los papás no saben educar a sus hijos corren el riesgo de extraviarse más adelante, ¿sí? Por eso, papás,
denle lo mejor a sus hijos, pero lo mejor implica también educación, corrección, porque los niños, cuando uno es chiquito, no sabemos lo que nos conviene, ¿cierto? ¿Se han equivocado, sí o no? Y a veces mamá y papá, ¿qué te dicen? Te lo dije, así nos dicen, ¿no? ¿Y uno cómo se queda? Sí, tenías razón, está bien. Porque a veces nos equivocamos, ¿cierto? Entonces, y por eso es muy importante tener una actitud como de niño. Por eso fíjense, si nos vamos un poquito al Salmo, me llamó mucho la atención. Dice, fíjense, van a repetir conmigo. Dicen, Señor, mi corazón no es engreído. A ver, Señor, mi corazón no es engreído. O sea, no somos soberbios por si acaso. Y fíjense, ni mis ojos son altaneros. ¿Han visto que hay personas que miran así con unos ojotes de cólera, sí o no? Nos dan miedo, ¿cierto? Por eso el salmista dice, ni mis ojos altaneros, o sea, no miro con maldad. Pero hay algo más que me gusta todavía. Dice más adelante en el verso 2, me mantengo en paz y silencio, como el niño en el regazo de su madre. Fíjense. Repito, me mantengo en paz y silencio, como niño en regazo de su madre. Mi deseo no supera al de un niño. Fíjense, eso es lo bueno de ser niño, ¿ya? Por ejemplo, el niño quiere tener dólares, quiere tener dinero, ¿sí o no? Pero el niño no aspira a cosas grandes, aspira a algo dulce, algo pequeño, ¿sí o no? Entonces, por eso dice el salmista que se siente en paz y en silencio como cuando uno está en las manos de mamá o de papá, también podría ser. ¿Cómo es ustedes, cómo se sienten ustedes cuando papá o mamá les marca? Les abraza, ¿cómo se sienten? Felices, ¿sí o no? Y cuando a veces mamá o papá están tan ocupados que no les hace caso, pero por supuesto aquí no pasa eso, ¿no? No, eso no hay aquí. Todos ustedes abrazan a sus hijos, ¿sí o no? ¿Sí les abrazan sus papás? Ya las caras que vi me dijeron que no, algunos. Ajá, cuidadito, Papás, abracen a sus hijos, díganle palabras bonitas. Papás, abracen a sus esposas también, porque los niños ven eso. ¿Cierto? Los niños aprenden todo de mamá y papá. Pero hay algo más. Dice el Señor, el salmista, esperen el Señor. Entonces fíjese, es muy importante tener nuestras actitudes como los niños, porque los niños son dóciles. ¿Cómo son los niños? A ver. Dóciles, ¿qué más? Felices, ¿qué más? Divertidos, muy bien, los niños son divertidos. Los niños no son amargados como los adultos, ¿cierto? Algunos adultos son bien amargados, ¿cierto? Cuando llegan a casa a veces, ya llegó el jefe de la casa. Oh. ¿Sí? En casa a veces hay leones, ¿sí o no? Hay ogros, ogras también. ¿Qué más son los niños? ¿Ah? Sí, hay niños locos también, aunque más locos son los adultos. ¿Qué más? ¿Qué más son los niños? ¿Cómo son ustedes? Felices, muy bien. ¿Qué más? Dime, amigo. ¿Cómo eres tú? Alegre, me ha sonreído, con eso me ha dicho todo. Muy bien. Traviesos, las travesuras son buenas también, pero hay de travesura a travesura, Amorosos, graciosos. Hay niños que se pintan de cachita. Cariñosos, bondadosos. Un niño es Carlo Acutis, desde niño se desprendía de su pan. Es muy bondadoso. En cambio, los otros no, eso no se comparte. Humilde, uy, no, los niños son súper humildes, no son como algunos
Algunos dije, por si acaso. Ah, muy bien. Está bien, dice, a veces rebeldes. ¿De quién aprende a ser rebelde? Del papá, de la mamá, del hermano mayor, de la abuela. Sí, los niños son súper honestos. Los niños son súper honestos. Te dicen las cosas como son y a veces no nos gusta. Sí, muestran sus emociones los niños, no son como los adultos. A un niño, si un niño está triste, si no quiere comer, no quiere. En cambio, un adulto, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te importa? Bien. Pero bueno, dime. Obedientes, los niños son muy obedientes. Apagan el celular y lo apagan al toque, ¿sí o no? Ay, sus papás se han reído. Sus papás se han reído, no han creído eso. Valientes, los niños son muy valientes, han salido aquí sin que me conozcan. Perdón, ¿qué? Loco, sí, ya me dijeron, y veo varios aquí. Atrás, sobre todo, hay varios, Dicen la verdad, son sinceros. Y ven, los niños tienen muchas cualidades, dos últimas y ya. Muy bien, los niños son cuidados por Dios, así es que adultos, cuidadito que se meten con los niños ahí. Diosito los protege con su ángel de la guarda. Saludables, y los niños son fuertes. ¿Qué vas a hablar? Creativos. Sí, los niños, cuando se trata de que prenden el celular, niños muy creativos. Ya, mamita, por favor. Amables, muy bien. Fíjense, y ahora me quisiera pasar al Evangelio del día. Fíjense, el Evangelio me encanta, pero creo que vamos a tener conflicto con ustedes, niños, porque fíjense, dice Jesús en Mateo 23, hagan pues lo que los escribas y fariseos dicen, pero no lo que hacen. ¿Por qué? Porque dice, ellos hacen cargar normas a los demás, pero ellos no los cumplen y hacen otra cosa, ¿sí? Son como a veces hay papás, no sé, niños, no me quiero meter con sus papás, ya, pero si eso pasa, no digan nada, ya nos quedamos calladitos, ¿está bien? Porque no quiero poner en evidencia a nadie. Se pasa como esos papás, por ejemplo, que dicen a sus hijos, no mientas, no se miente, y le dicen, y cuando alguien marca el celular y dice, mamá, ¿contesto? Sí, ¿quién es? El tío Pepe. No le contestes. Ya le contesté, dile que no estoy. Pero mamá, no se miente. Cállese, es una mentira piadosa. Como si la mentira fuera misa. Van los mentirosos, pero la mentira no. Entonces fíjense, el cardenal Newman, él fue anglicano, se hizo católico, y él dice, a veces manejamos el lenguaje políticamente correcto. Políticamente, ¿qué dicen? Los políticos, algunos políticos, sobre todo en Latinoamérica, dicen esto: lo que piensas, no lo digas. Lo que dices, no lo escribas. Y lo que escribes, no lo firmes. Pero un cristiano, un católico de verdad, decía mi fundador, el padre Flaviano Matuli, decía así: lo que yo pienso, lo escribo. Lo que yo pienso, lo digo, lo hablo. Lo que pienso, lo hablo. Lo que yo hablo, lo digo, lo escribo. Y lo que yo escribo, lo firmo. Y lo que firmo, lo reafirmo. Es decir, siempre la verdad, pero con amor. ¿Está bien? Entonces, ustedes niños, digan siempre la verdad.
Si tu mamá o tu papá alguna vez, porque tus papás no son mentirosos, ojo, pero a veces se les escapa. Fíjense, pero hay que decirle con cariño, papá, no mientas porque Diosito sabe la verdad. Pero hay algo que sí me gustaría explicar, porque dice Jesús aquí, a nadie llamen, ¿qué dice? Maestro. ¿Y cómo le dicen ustedes a su profesora que les da clase? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Muy bien, trabajar, pero dice aquí, a nadie le digan maestro. Dice también, a nadie le digan padre. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué me dicen a mí? Padre. ¿Y ahora ya no me van a decir? ¿Y cómo le decimos a los papás, a los padres de familia? Papá. Entonces, papá, pero bueno, pero ese es padre. Entonces ya no le vamos a decir maestro a los que enseñan y padre a los sacerdotes y a los papás de familia. No. Jesús, ¿qué nos quiere enseñar con el texto de hoy? Y la respuesta nos lo da tanto el Salmo como la primera lectura, incluso la segunda lectura, que dice que seamos, y ustedes lo han dicho muy bien, que seamos humildes. ¿Qué nos pide el Señor? Que seamos humildes. ¿Por qué? Porque dice, no llame maestro a nadie, porque tiene un solo maestro, y ese maestro soy yo, dice Jesús. Porque Jesús es el maestro de maestros. ¿Quién es Jesús? Muy bien. Pero también dice Jesús, no llamen Padre. Dice porque tienen un solo Padre, el Padre de todos ustedes. Entonces, no quiere decir Jesús que no debemos llamar a nadie Padre, Maestro, sino que los maestros y los padres, tanto los papás como los sacerdotes que nos dicen Padre, no debemos sentirnos superiores a los demás, ¿sí? Porque a veces hay papás en casa que dicen a sus hijos, yo soy tu padre y a mí me respetas y a mí me quieres y punto, se hace lo que yo digo. Ya. Eso es lo que dice Jesús, que no hay que ser soberbios, que no hay que sentirse por encima de los demás. Y también los sacerdotes a veces hacemos eso, ¿sí? A veces había sacerdotes y yo estudiaba teología, tú eres un laico, yo soy por encima. No, cuidado. Tanto los laicos como los sacerdotes tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, pero también la misma dignidad. Solamente que los sacerdotes tenemos mayor responsabilidad, eso sí, porque ustedes tienen algunos un hijo, 2 hijos, 5 hijos. Yo tengo muchísimos. Claro, a nadie lo mantengo. Más bien ellos me dan. Entonces, queridos niños, sí podemos decir padre a un sacerdote, sí podemos decir padre al padre de familia, ¿sí? Y sí podemos decir maestro a los profesores o a los que enseñan, solamente que hay que pedir que los sacerdotes, los papás, los maestros seamos humildes. Entonces ustedes niños, cuando oren, digan así a Diosito, Señor, dale humildad a los sacerdotes del mundo entero, que los sacerdotes sean humildes, que seamos serviciales, que seamos amables, que seamos dóciles a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta o comentar algo que le llamó la atención? ¿O nada? Muy bien. A ver, ahora vamos ¿no hay un micrófono inalámbrico? Gracias, diácono. Si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Hola. A mí me dio curiosidad cuando dijo en la segunda lectura que Dios nos involucra como nuestra madre a todos. No capté bien. A ver, lo voy a hacer.
dio curiosidad cuando, en la segunda lectura, cuando dijo que Dios nos acurruca en sus brazos como la madre lo hace a un hijo. Ah, ok, gracias, muy bien. Sí, fíjense, es una imagen bonita que utiliza San Pablo porque dice que Dios es como la mamá, ¿sí? Que nos acurruca a todos, que nos acoge a todos. Cuando una mamá tiene 5 hijos, ¿qué dice la mamá? Solamente voy a abrazar uno por uno, hagan fila. ¿Así dice la mamá? No sé cómo le hace, pero todos caben ahí. ¿Sí o no? Porque el amor, niños, el amor de mamá no tiene medida. O sea, no es que dice, bueno, si tiene 5 hijos, 20% para cada hijo. No, el amor es grande. Y el amor de Dios, más todavía, más grandote. Muy bien, ¿algo más allá? La niña de ir a ver. Que también cuando que nos aman mucho los padres y también a veces mi mamá y mi papá dicen que nos ama 50, pero es como 50, no 50 como nos aman los padres. ¿Cómo qué? No se cuenta cómo nos aman nuestros padres, entonces es 50 porque no se cuenta, 50. Ajá. Bueno, a veces, pero no siempre. O sea, normalmente el amor no tiene un peso, el amor no tiene una medida. Hay papás que han tenido 10 hijos y a los 10 les han dado mucho cariño, y hay papás que tienen uno y a uno le dan mucho cariño. O sea, el amor no tiene medida, no tiene peso, no tiene bulto, ¿no? O sea, el amor es grandísimo. Pero el problema es que algunos papás no han experimentado el amor y por eso dan poquito amor y lo contabilizan. Es que tengo una pregunta. ¿Por qué tenemos siempre que copiar a los padres? A ver, no sé qué pasa, suena. Me voy a acercar. Ahora sí. ¿Por qué siempre tenemos que copiar a los padres? Bueno, en realidad nosotros más que copiar somos imagen de Dios. Por ejemplo, los humanos somos imagen de Dios, hijos de Dios, y copiamos más que copiar. Los hijos aprendemos de mamá y papá porque son la escuela donde aprendemos a amar, a respetar, a hablar. En casa aprendemos, por ejemplo, yo no sé hablar inglés porque mi mamá y mi papá no hablan inglés, entonces no me enseñaron inglés. Si yo quiero hablar inglés tengo que estudiar, pero me da flojera. No, no es cierto. Entonces, tú hablas inglés, ¿cierto? Porque en la escuela te enseñan inglés y en la casa de tus papás aprendes español. Pero eso es copiar, pero más que copiar es aprender, porque en casa aprendemos todo. ¿Está bien? Muy bien, pues muy bien. Queridos niños, les invito, ahí donde están, cierren un poquito sus ojos. Bueno, ciérrenla bien, pero no se queden dormidos. Y en su corazón y en su mente van a pedir por tu mamá, por tu papá, por tus hermanos. Pídele a Diosito que los cuide, que los proteja, que tu papá y tu mamá sean el reflejo del amor que Dios nos tiene. Porque cuando papá y mamá se dejan amar por Dios, te van a amar mucho a ti. Y si en casa hay falta de amor, pídele a Diosito que entre con su amor ahí en tu casa y que haya amor, paz entre ti, tus papás y toda la familia. Y todos decimos, te lo pedimos, Señor. Muy bien, niños, en orden, van a regresar a sus lugares, vayan con cara de contentos y denle un abrazo a su mamá o a su papá. Despacio, sin correr.